Hola, ¿qué tal amantes del séptimo arte? Yo soy Jan y esto es Hablemos de Cine. Toda gran obra cinematográfica inicia con una idea que se convierte en un guión. Así que ya sea que quieras grabar un cortometraje, un largometraje e incluso un video musical, deberías plasmar tu idea en un guión. No! God, please, no! 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 En este episodio hablaremos de cómo se construye el guión cinematográfico y la importancia para la puesta en escena de cualquier proyecto audiovisual. Según Wikipedia, un guión es un escrito que contiene las indicaciones de todo aquello que la obra requiere para su puesta en escena. Puede que hayas escuchado términos como script o screenplay para referirse a un guión, pero la diferencia radica en que el screenplay ya está listo para desarrollarse, mientras que el script a veces es solo la idea principal. Ahora bien, puede que tengas semanas, meses, años pensando en una idea original para escribir un guión y que no te llegue nada a la cabeza. Pues te comento que hay varias fuentes de donde puede surgir la idea para realizar un guión. A estos guiones que no surgen de una idea original se les llama adaptaciones o guiones adaptados y puede surgir de un cómic, un libro, I'm gonna make him an offer he can't refuse. una caricatura, The way? No! e incluso hasta de un artículo. Por otro lado, el guión, cuando es original, como su nombre lo indica, es construido desde cero. En ocasiones son escritos por el mismo director o este guión original puede llegar a las manos de una casa productora, generando interés en ellos de llevarlo a término, es decir, convertirlo en una obra cinematográfica. Yeah, boy. Ahora bien, cuando entregas un guión para que otra persona lo desarrolle, no siempre quedará igual a lo que tienes pensado. Como guionista, algunas veces no quedarás contento con lo que veas en la pantalla. Tal es el caso del director Quentin Tarantino, quien antes de dirigir su primera película, Reservoir Dogs de 1992, y convertirse en el gran director que es hoy, en su afán por lograr notoriedad en el ámbito de Hollywood, vendió 2 de sus guiones ya escritos: True Romance al director Tony Scott, hermano del reconocido director Ridley Scott, y Natural Born Killer o Asesinos por Naturaleza, como la conocimos en América Latina. Mickey and Mallory. Esta última fue vendida a la productora Regency Warner Brothers y eventualmente contrataron al afamado director Oliver Stone para dirigirla, quien para entonces ya había tenido éxito con películas como Platón de 1986, protagonizada por Charlie Sheen, Tom Berenger y Willem Dafoe. Academy Awards including Best Picture and Best Director Oliver Stone. Nacido el 4 de julio de 1989, protagonizada por Tom Cruise, As long as you do your best, that's what matters to God. First off, young men, let's get one thing straight. There is nothing prouder as a United States Marine. y para 1991 estrenó The Doors, protagonizada por Val Kilmer, quien interpreta a Jim Morrison, cantante de la banda de los 60. Is everybody in? The ceremony is about to begin. Name, occupation? Jim.
Things are about to explode. You can feel it in the air. The planet is screaming for change, Morrison. We gotta make the myths. Y JFK, protagonizada por Kevin Costner en su papel de Jim Garrison, el fiscal del distrito que tuvo a su cargo la investigación sobre el asesinato de John F. Kennedy. Dino. I mean like permanent. I mean like a bullet in my head, you dig? Does that help you see my problem a little better? Out of the corner of my eye, I saw a flash of light in the bushes. En fin, para Tarantino fue una total decepción la dirección de Stone, y en algunas entrevistas llegó a comentar que Stone fundamentalmente malinterpretó el guión, sobre todo en lo que tiene que ver con las motivaciones de los personajes principales. Antes de empezar a desarrollar tu idea, debes saber que existen varias estructuras de guión, y una de las más conocidas y usadas es el famoso paradigma del guión en 3 actos, que Ziegfeld en su modelo lo define de la siguiente manera: un primer acto o presentación, un segundo acto o confrontación y un tercer acto o resolución, con puntos argumentales entre cada acto que son acontecimientos radicales que cambian el sentido de la acción. Pero veamos la implementación de este modelo de guión en la película El Club de la Pelea de 1999, dirigida por David Fincher. En el primer acto o presentación vemos cómo el guionista se enfoca en presentarnos los personajes de Edward Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter, y cómo cada uno de ellos pelea con los problemas de sus vidas. En el segundo acto o confrontación vemos al personaje de Edward Norton con su pelea interna entre lo que representa el personaje de Brad Pitt para su vida y sus sentimientos por Marla, el personaje que interpreta a Helena Bonham Carter. En este acto confronta la influencia que Brad Pitt ejerce sobre él y sobre los demás. Un punto y aparte, cabe destacar que durante la película nunca conocemos el verdadero nombre del personaje de Edward Norton, al que solo se le llama el narrador. El tercer acto o resolución nos presenta el objetivo final del personaje de Brad Pitt y su relación con el personaje de Edward Norton, justo en el momento cuando toca fondo. Y aquí no daré más detalles por si alguien aún no ha visto esta gran película, puede verla en Netflix, valga la cuña. Ahora bien, los 2 puntos argumentales en la película son el momento en el que se incendia la casa del personaje de Edward Norton y que da pie a que se vaya a vivir con el personaje de Brad Pitt, y el momento en el que el personaje de Edward Norton se da cuenta de que el proyecto Mayhem existe y que ya no es simplemente un club de la pelea. Otros autores hablan de que existen solo 4 aspectos fundamentales que un guionista debe tomar en cuenta antes de empezar a escribir: el final, el comienzo, el punto argumental 1 y el punto argumental 2. Sin embargo, a la hora de escribir es preferible usar lo que te funcione. Aunque puedes empezar a escribir en donde sea, a la hora de plasmar tu guión en una computadora hay un formato estándar que debe ser utilizado. Un guión está compuesto en primer lugar por escenas que deben ser enumeradas y nos van a ayudar a la hora de realizar el plan de rodaje, el cual explicaré en próximos videos. En segundo lugar están los encabezados, que deben ser escritos en mayúscula. El primer encabezado nos suministra las siguientes informaciones: dónde transcurre la escena, INT si es en el interior, EXT para exterior. Cabe destacar que estos indicadores corresponden al lugar donde está ubicada la cámara. Otra de las informaciones que nos indican los encabezados es la locación en la que se ejecuta la escena: la casa de Juan, un restaurante, una barbería, etc. Y por último, en qué momento del día se ejecuta la escena, si es en la tarde o si es en la noche, al caer la tarde, al salir el sol. Esta parte en específico sirve para el continuista y el director de fotografía. Este último deberá identificar las luces correspondientes para cada una de las escenas. En el segundo encabezado se procede a la parte donde escribimos la escena y las acciones que ejecuta él o los personajes en ese lugar. Aquí hay que ser bastante específicos, incluso si debemos detallar acciones que no involucran personajes, tales como el sonido del viento, la caída de algún objeto, el choque de un auto, entre otros. Una vez descrita la escena y las acciones de los personajes, se procede a escribir los diálogos con las siguientes especificaciones:
En mayúscula los nombres de los personajes, texto centrado con el diálogo debajo. Si durante un diálogo ocurre una acción, lo escribiremos como un encabezado y volveremos a escribir la continuación del diálogo colocando al lado del nombre la palabra continuar en apóstrofe. Algunos guionistas utilizan acotaciones que son escritas entre el nombre del personaje y el diálogo para especificar estados de ánimo, pero aquí es bueno aclarar, no podemos confundir estas acotaciones con acciones de los personajes, ya que como explicamos anteriormente, las acciones se colocan exclusivamente en los encabezados. There are no two words in the English language more harmful than good job. Podemos encontrar al lado del nombre de un personaje otras acotaciones como OS o fuera de pantalla, que nos dice que el personaje se escucha pero no podemos verlo. También podemos usar VO o Voice Over cuando habla un narrador. Por último, otros aspectos importantes a plasmar en el guión son los textos en pantallas, flashbacks y los fundidos. Hasta aquí el video de hoy, así que no se olviden de darle like, suscribirse al canal si no están suscritos, activar la campanita para que les informe cada vez que subimos videos y cinéfilas y cinéfilos, nos leemos en los comentarios.